mañana, hermanos, a todos. Les decimos muy bienvenidos, bienvenidas. Estamos contentos de estar siendo parte de este culto para nuestro Señor. Un momento hemos tenido bien especial donde hemos disfrutado la presencia del Señor. Unos cánticos bien alusivos al día de hoy. Ya usted sabe que tenemos participación de lo que es Santa Cena. Tenemos el pan y tenemos la copa también listo ahí para que participemos. Así que ha sido algo bien alusivo los cantos, hemos sentido la presencia del Señor, ha sido edificante realmente estar aquí esta mañana. Después de todo lo hecho, vamos a ir a un momento más y esto va a ser la predicación de la palabra de Dios. Así que voy a invitarle que busquemos busquémonos un pasaje que va a estar en el libro de Marcos, capítulo 4. Busquémonos Marcos, capítulo 4. Ahí estaremos meditando la palabra del Señor. Libro de Marcos, capítulo 4. Nuestra hermana Sonia aún manda solicitar oración. Su esposo está en terapia intensiva. Significa, hermanos, que necesitamos pedirle a Dios, ¿verdad? Más que obre la restauración del esposo de nuestra hermana. Así que estaremos haciendo una oración seguida, final, para que el Señor se glorifique en la vida del varón. Cuántas necesidades, hermano, todo el tiempo surgen situaciones difíciles. Son espacios nomás los que se viven sin dificultades, pero comúnmente siempre hay tiempos de dificultad. Bueno, libro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Ahí leemos la palabra del Señor. Dice, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Ahí dejemos, hermanos, oremos brevemente y hablamos. Señor, una vez más, listo aquí para dar tu palabra. Por favor, acompáñame. Permítame hablar tu palabra, Señor, con la libertad de tu Santo Espíritu. Conceda que su palabra no retorne vacía. Permite que tu palabra, Señor, nos edifique, que llegue a lo profundo de nosotros, Señor. Prepara el corazón del oyente. Que tu palabra, Dios mío, nos fortalezca, nos alimente, nos anime, nos incentive. En el nombre de Jesús, líbrame de distorsionar la palabra tuya. Que solo pronuncie lo que ha de edificar, te pido. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén, amén. Hermanos, tome asiento y entremos a esta palabra. Hoy hablaremos sobre la importancia de aumentar la fe. Será nuestro tema para hoy, esta mañana. La importancia de aumentar
la fe. Aquí, hermanos, tenemos aquel episodio, aquel momento en el ministerio de Jesús, aquel momento cuando se vino aquella tempestad, lo cual hemos leído, y miramos que fue uno de esos momentos que el Señor aprovechó para mostrar que Él tiene poder aún sobre la naturaleza, y lo hizo calmando la braveza del mar. Es un pasaje bien conocido que lo sabemos bastante. Y mire cómo comienza. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Si nosotros miramos en detalle, embarcarse, entrar al barco y luego empezar la navegación, cuando ya estaba cayendo la noche, realmente desde el momento en que ya estaba cayendo la noche, lo oscuro está empezando a venir, el día se está desapareciendo. Desde ese momento ya el viaje era bastante arriesgado. Desde ese momento ya el viaje ya era como para encomendarse al Señor. Un momento cuando no se miraba claro. Ya la oscuridad venía. Momento cuando, como en la vida nuestra, esos momentos de dificultad, esos momentos cuando uno duda, esos momentos cuando uno siente que no sé qué pensar. Y uno quiere encomendarse a Dios porque las cosas no se miran claras. Así estaban aquellos discípulos en aquel momento, y lo tremendo es que el Señor fue quien les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Había también otras barcas ahí. Pero el problema es que cuando empezaron la trayectoria de la navegación, se levantó, dice, una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que casi se hundía. Medio del mar, las olas con el tan fuerte viento se levantaban tan alto, eran tan amenazantes que daba pánico a los discípulos. Y tanto se levantaban que gran parte de las olas caía dentro de la barca. Entonces aquello era atemorizante. Daba pánico estar en ese momento, en esa situación. Las olas, echaba las olas en la barca, dice el pasaje, de tal manera que se anegaba. Pero Jesús estaba en la popa. Estaba Jesús durmiendo sobre un cabezal. Y se despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado. Nosotros estamos en pánico aquí. Estamos en esta gran dificultad. Mire, hermanos, primera cosa que quisiera que viéramos brevemente, pasando por encima, es que a veces nos preguntamos qué pasa con el Señor, ¿verdad? Cuando vienen momentos difíciles, pareciera que el Señor no está ahí. Sin embargo, el pasaje este nos deja ver que aunque Jesús esté con nosotros, las dificultades van a venir a la vida. Que aunque Jesús esté con nosotros, mire, aquí los discípulos no estaban solos. Ellos se sentían como abandonados, como que Jesús los había dejado de lado, pero Jesús estaba ahí. Pero aún así la tempestad estaba presente.
La situación difícil siempre se hizo presente. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros, aunque seamos siervos de Dios, aunque seamos gente que estamos trabajando en la obra del Señor, que hacemos su voluntad, que estamos en sus caminos, mire, no estamos exentos de momentos difíciles. Aunque estemos sirviendo al Señor y estemos en su voluntad, siempre van a haber momentos difíciles. La Biblia está llena, hermanos, de hombres que experimentaron momentos difíciles totalmente. La Biblia está llena de historias de hombres que, hermanos, se sintieron tan amenazados como Daniel, como los compañeros de Daniel, momentos de gran dificultad. Como el apóstol Pablo cuando va en su cuarto viaje hacia Roma y aquel viento, aquel gran huracán se vino y pasaron 14 días en medio del mar y no había estrellas, no había luna, no había sol, hermano, y nadie comía. Y dice la Biblia que aquel viento era tan fuerte que toda la tripulación, todos los que iban, que eran 276 personas, dice la Biblia que perdieron las esperanzas de vivir. Hechos capítulo 27. Es decir, a los creyentes, a los que están en Cristo, siempre le vienen dificultades. Siempre vienen. Aquí estaban estos varones, discípulos, amigos, compañeros del Señor, andando junto con Él mucho tiempo, y aún así están experimentando una gran dificultad. Pero estos varones dicen, ¿cómo es posible? Nosotros en este pánico y Jesús está, dice el versículo 38, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero aquí hay algo, hermanos, que llama la atención. Y es una enseñanza para nosotros en este pasaje aquí, porque el Señor deja ver, hermanos, que fíjense que Jesús está durmiendo confiadamente. ¿Sabe usted por qué Jesús estaba durmiendo confiadamente? ¿Por qué creen que Jesús estaba durmiendo confiadamente? Bueno, los comentaristas dicen así. Una es porque Jesús estaba agotado, muy cansado de su ministerio, de su labor, de su trabajo. Y dormir por cansancio era natural a Jesús. Él estaba dormido profundamente, tanto que afuera aquellos no hallaban la salida. Pero Jesús, la Biblia no lo dice, pero muy posible que como nosotros, saber si hasta roncaba, posiblemente. ¿Usted no cree eso? La gran mayoría de los que están aquí roncan. Pasa que uno, esposa lo ha de decir, o el esposo, viceversa. Miren, Jesús estaba así, bien dormido. Dicen algunos, ¿será porque eso era natural por el ministerio, por tanto trabajo, por tanta obra? Pero otra razón u otra opinión es que Jesús estaba dormido profundamente porque confiaba en que la gente que iba ahí, la gran mayoría eran pescadores. Todos eran pescadores. Ahí iba Pedro, ahí iba Juan. ¿Tú sabes que los discípulos, la gran mayoría, era gente de la mar? Gente con experiencia sobre las aguas. Gente acostumbrada a enfrentar los vientos en medio del mar. Gente acostumbrada que cuando las barcas, la turbulencia venía, la barca se agitaba. La gente que no le asustaba el mar. Acostumbrado. Su negocio era la pesca. Pedro era experto. Entonces Jesús está durmiendo. Sabe que le ha fallado.
saben qué hacer. Saben cómo enfrentar aquel momento. Entonces, para nosotros, aquí miramos que Jesús está tan confiado porque confía en que los suyos saben cómo manejar aquello. Es decir, Jesús deja libertad. Jesús permite, Jesús confía tanto en ellos que Jesús les permite que ellos se las arreglen solas. Que ellos inventen, que ellos tengan creatividad, que ellos echen planes a andar, que ellos tengan idea, que ellos miren cómo se las arreglan. Jesús confía. Ellos pueden arreglárselas solas porque ya saben cómo manejar aquello. En resumen, Jesús confía que esta gente que estaba en esta dificultad tiene experiencia y tiene la capacidad. Y para nosotros, ¿qué significará todo esto, hermanos? Miren, muchas veces el Señor a nosotros nos deja que hagamos nuestra parte. Señor espera que nosotros pongamos de nuestra parte, hermanos. El Señor espera que nosotros, hermanos, echemos a andar. Él nos ha dado a nosotros, mire, a nosotros nos ha dado razonamiento, entendimiento, nos ha dotado de inteligencia, nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado tantas cosas, tanta capacidad que hay muchas situaciones donde Él dice, mi hijo ya sabe lo que tiene que hacer. Muchas veces el Señor espera que nosotros, hermanos, echemos a andar lo que sabemos, lo que conocemos, la capacidad que tenemos, que el Señor nos ha dado en algo. El Señor espera de nosotros es decir, confía en nosotros. Confía en nosotros. Y no es que el Señor nos haya abandonado, no es que no nos escuche, no es nada de esto, sino que el Señor confía en nosotros, confía mucho en nosotros, confía bastante en nosotros. No es sino hasta que llegamos a momentos cuando sentimos que llegamos al límite y se terminó y no hay a dónde ir. Entonces es que le decimos, Señor, ayúdame. Saben, hermanos, que el sentido común, Dios nos ha dotado a todos de sentido común. Hay cosas que lo que necesitamos emplear es sentido común. A emplear el sentido común. Pero bueno, avancemos un poquito. Aquí estamos entonces. Llega un momento cuando llegamos al límite y le decimos al Señor, Señor, ayúdame porque no puedo más. Así como estos varones aquí. Llegó un momento cuando se sentían tan amenazados, tan preocupados que tuvieron que clamar, ir al maestro, despertarlo y decirle, Señor, ayúdanos. No miras que nos estamos aquí con gran preocupación. Y es ahí, hermanos, el Señor levanta por nosotros y donde ya nosotros no podemos más, viene el Señor. Viene el Señor y nos auxilia. Esas cosas que nosotros somos impotentes, que nosotros somos incapaces, viene el Señor y nos respalda, nos levanta, nos auxilia, nos da su apoyo, nos da su mano el Señor. Pero antes nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Hace unos días el predicador, un día miércoles decía, usted no piense que se va a parar, decía, en un altar y va a decir, el Señor me va a dar palabras en mi boca porque Él ha dicho que no me preocupe. Él va a dar palabras en mi boca y yo voy a hablar lo que Él me dé en el momento. El Señor espera que usted haga su parte. El Señor espera que yo estudie, que yo me prepare, que yo indague, que yo haga, que yo estudie la palabra y diga, Señor, con esto, esta es mi parte, Señor. Señor, me he desvelado en esto, he estudiado acá. Señor, esto es lo que yo he hecho. Te pido que tú hagas lo que yo no puedo hacer, Señor. Que esta palabra aliente a alguien, Señor. Que esta palabra le llegue al corazón a alguien, Señor. Pero yo eso no lo puedo hacer. Pero ¿saben qué pide el Señor? Pone tu parte, haz lo tuyo. Si lo ponen en un trabajo, liderazgo, en un departamento, en una rama, usted no termine diciendo, no, es que aquí las cosas. No. Usted hizo su parte.
Poner de nuestra parte es, poner de nuestra parte no solo se le da el trabajo o se le delega aquello, sino que usted tiene que echar a andar ideas, echar a andar planes y pedirle a Dios que lo apoye, pedirle a Dios que lo ayude. Dile a Dios que lo respalde, que le bendiga. Señor, este año me ponen de líder de aquí, de este grupo, Señor. Yo no puedo hacer nada, pero Señor, yo voy a hacer mi parte. Yo lo que quiero es que tú me ayudes, dame dirección, Señor. Dame la gracia, Señor. Que lo que otros no hicieron, yo lo pueda hacer, Señor. Ayúdame, Señor. Señor, nunca he sido maestro, pero yo voy a poner mi parte, Señor. Yo voy a estudiar. Yo voy a profundizar, yo voy a enriquecer mis conocimientos, pero dame tú la gracia, Señor. Dame tú todo lo que dice, pide compromiso, seriedad, entrega. Hermano, de mí se exige seriedad en el asunto. Bueno, esto no es lo que, pero hermanos, el Señor siempre quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Si se quiere restaurar, levantar en la vida cristiana, ponga de su parte. Si siente que no se levanta y no pasa de ser el mismo, ponga de su parte. ¿Y qué es poner de mi parte? Véngase y apartémonos un día de ayuno. Véngase y diga, voy a estar allí buscando al Señor. El día tal, me voy a ir antes a orar. O por lo menos diga usted, yo la verdad todo este tiempo no he estado orando de 168 horas que tiene una semana. Yo solo he estado orando 3, Señor. No, yo tengo que intensificar esto, Señor. Mire, se requiere ser de mi parte. Bueno, el Señor le deja a uno que uno ponga su parte, como aquí, ¿verdad? El Señor confiaba en que estos varones tienen experiencia, ellos saben qué hacer. Usted, para levantarse en la vida cristiana, usted sabe lo que tiene. Usted, para ser libre y adorar al Señor, usted sabe lo que tiene que soltar. Para poder ser de bendición, usted sabe lo que tiene que soltar. Usted sabe lo que tiene que no le es parte de la vida cristiana. Usted sabe lo que tiene que dejar. El Señor sabe lo que. El Señor dice, yo confío, Él sabe lo que tiene que hacer. Ay, qué tremendo. El Señor sabe lo que. El Señor confía que uno sabe lo que tiene que hacer para ser productivo, para ser mejor en la vida cristiana. Bueno, hermanos, lo cierto es que no vamos a ser extensos, pero fíjese que hay tantos ejemplos, como por ejemplo, está aquel pasaje donde el Señor hizo un primer milagro. Libro de Juan, las bodas de Canaán. Y el Señor dijo, vayan y llenen las tinajas y eso se va a convertir. Ahí estaba, en vino. Pero había algo que hacer. La gente tenía algo que tenía que tomar las tinajas y tenía que irlas y llenarlas de agua. El milagro estaba hasta que ya la tinaja estaba llena. El milagro podía ser que podía aparecer de repente las tinajas llenas ahí sin que nadie hiciera nada. Pero no, el Señor dijo, tomen tinajas, llénenlas de agua. Ahí está el milagro, ya van a ver. El milagro de los panes y los peces, igual el Señor en aquella, ¿se recuerdan ustedes, hermanos, los panes y los peces? El Señor pudo hacer que de la nada brotaran panes y de estar mirando nada, de repente ya miro que hay unos grandes panes ahí. No, la multitud contaba. ¿Cuántos panes? Dos panes. Ya habían unos 2 panes allí. No, 5 panes y 2 peces es el asunto. Entonces ya había algo ahí. De manera, hermano, que el Señor lo que multiplicó fue lo que ya había ahí. Hermano, el Señor quiere multiplicar hacer productivos nuestros esfuerzos, que lo que nosotros emprendemos y hacemos, el Señor quiere multiplicarlo con su poder, hermano. Es como estamos diciendo, muchas veces nosotros ponemos una parte para ser productivos en la vida cristiana, pero quien realmente hace la obra y le da el completo, se llama Señor Jesús, el dueño de la obra, el que puede hacer todo. Él es el que le da, hermano, el complemento a esto. Él fructifica los esfuerzos. La parte de nosotros, Él la fructifica, la multiplica. Pero bueno, mire, llega un momento cuando en este pasaje otra vez de la tempestad, Jesús se levanta, calma la tempestad,
Pero cuando calma la tempestad, dice el verso 40, después que dijo calla y enmudece, llega el verso 40 y dice, y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué están tan asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Mire cómo está esto, o sea que la razón de estar con gran pánico, ¿cuál era, hermanos? ¿Cuál era la falta de fe? La razón de estar tan afectado, tan hundido en el pánico era porque le faltaba fe, les faltaba. Esto quiere decir, hermanos, que entre más fe tengamos, más fortalecidos en la fe estemos, menos nos van a preocupar las grandes dificultades. Es decir, vamos a estar más capacitados para enfrentar los momentos de dificultades. Vamos a estar más capacitados para perseverar con firmeza a través de la vida, hermanos. Cuanto más fortalecidos en la fe estemos, más capacitados para permanecer en medio de un transitar de la vida vamos a estar. Pero entre menos fe tengamos, entre menos fortalecidos estemos de fe, entre más pequeña sea nuestra fe, las dificultades de la vida nos pueden derrumbar. He aquí, hermano, la importancia de decirle al Señor, auméntame la fe, Señor. Señor, auméntame la fe para perseverar en la vida. Señor, auméntame la fe para que yo persevere hasta el fin. Señor, auméntame la fe para que yo pueda vencer en las dificultades de la vida. Auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe, porque si no, Señor, cualquier cosa me va a tumbar. Me voy a quedar en el camino. Señor, aumenta, fortalece mi fe. Miren, aquí es donde tiene sentido la petición de aquellos discípulos que le dijeron, libro de Lucas capítulo 17, verso 5, los discípulos le rogaron al Señor y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Si nos lo presenta 17:5, libro de Lucas, ¿cómo dice? Señor, aumentanos la fe. No lo dice por ahí. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Hermano, la importancia de aumentar nuestra fe, la importancia de fortalecernos en la fe, la importancia de crecer en fe. Hermano, la importancia de crecer en fe, porque si no, mire, a cómo están las cosas en la vida hoy, a cómo está la tentación, a cómo está la dificultad, a cómo nos movemos en medio de este mundo. Hermano, si no estamos fortalecidos en fe, nos van a tumbar las dificultades de la vida y cualquier cosa que encontramos. Por eso el llamado, o por eso nuestro tema hoy, la importancia de aumentarnos, o la importancia de aumentar la fe. Porque si no aumentamos en esto, hermanos, cualquier cosa nos va a tumbar, como lo decimos. Y quisiera mostrar un pasaje que está en el libro de Marcos capítulo 31, verso 33. Perdón, capítulo 4, verso 31. Siempre allí donde estamos. Capítulo 4, verso 31. Aquí hay un pasaje, mire, que nos dice, y lo vamos mencionando rápidamente. Estábamos diciendo que aquí surge la importancia, o donde tiene sentido la petición de los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Y es que miren, hermanos, cuando estamos fortalecidos en la fe, hermanos, estamos casi, podríamos decir, capacitados vamos a estar capacitados como están los hombres de allá del libro de Hebreos 11, ¿verdad? Hebreos 11, por la fe fulano venció así, por la fe el otro varón venció, por la fe enfrentaron reino, por la fe enfrentaron ejército, por la fe ¿sabe? Nosotros necesitamos fortalecernos en esa fe, hermano, para llegar hasta el final de esta carrera. Hermanos, necesitamos fortalecernos en la fe para perseverar, hermano. Así pasen 10 años, 20 años. Hermano, así me haga un anciano, así usted se haga anciano. Pero que usted permanezca firme, pero se necesita fortalecer su fe, crecer en la fe.
Miremos lo que dije allí. Miremos este pasaje, Marcos 4, 31, 33. Marcos 4, 31, 33. Dice así, hablando de la fe, dijo el Señor en esta parábola, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Te voy a pedir algo. Trate de ver cuántas veces se menciona sembrar, cuántas veces se menciona tierra. Las veces que se menciona tierra significa sembrado, y las veces que significa sembrado también es como hablar de tierra. Empecemos de nuevo. 31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra, ¿cómo? Cuando se siembra en la tierra, en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay. ¿A dónde? Sembrado, pues. ¿Y qué otra más? Seguimos. Pero después de, otra vez, ¿cómo? Después de sembrado, crece. Se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Verso 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. 33. Amén. Nuestro tema es tan largo que habría que exponerlo en unas 2 ocasiones. Y hoy tenemos Santa Cena. Y no vamos a ser extensos. Pero no quiero cerrar sin lo importante de mirar la importancia de aumentar nuestra fe, hermanos. La importancia de aumentar nuestra fe. Llevamos 31 minutos de exposición y hay mucho por hacer acá. Pero mire, la importancia de aumentar nuestra fe. ¿Cómo aumentar nosotros la fe? ¿Qué hacer para que mi fe crezca? ¿Qué hacer para que yo me fortalezca en fe? ¿Qué hacer? En este pasaje que acabamos de leer aquí de Marcos 4, 31, 33, cuando Jesús habla del grano de mostaza, muchas veces nosotros lo mal interpretamos. Llegamos a pensar que si tuviéramos la fe, sí, de chiquito, podríamos hacer grandes cosas. Dijo Jesús, si tuvierais fe como un grano de mostaza, van a hacer grandes cosas. Le van a decir a este monte, cámbiate de aquí para allá. Pero nosotros nos quedamos con que solo tuviera fe tan chiquitito como el granito de mostaza. Si tan solo eso tuviera, haría grandes cosas. No, el Señor no está diciendo eso. Señor, la razón de tomar el ejemplo del granito de mostaza, la razón de ponerlo como ejemplo es para hablar de la capacidad que un pequeño grano tiene para hacerse tan grande. Jesús está hablando de la capacidad que tiene tan pequeño grano para hacerse tan gigante como lo es un árbol. Dice Jesús, si tienen ustedes una fe que crece, que se desarrolla, que va en aumento, si ustedes tienen ese tipo de fe que desarrolla, que aumenta, que va en crecimiento, si tienen ese tipo de fe, entonces ustedes van a hacer grandes cosas, van a prevalecer firmes en la tempestad, van a mostrar un carácter firme en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, van a soportar. Ustedes van a ser, dice el Señor, como fue Noé, como fue Abraham, como fue Moisés, como fueron aquellos hombres del antepasado que por la fe soportaron grandes dificultades, salieron adelante, fueron vencedores. Pero si tienen ese tipo de fe, ¿cuál tipo de fe es, pastor? Ese tipo de fe que va en aumento, que va en desarrollo.
Ese tipo de fe. Ahora, ¿y qué hay que hacer para aumentar nuestra fe? ¿Qué hay que hacer para aumentar nuestra fe? Yo leí ahí, ¿qué leí? Leí el pasaje donde hablaba del grano de mostaza. ¿Eso leímos? La parábola, ¿eso leímos? Amén. Bueno, y vemos que es el granito que va en desarrollo y es pequeño. Pero ¿qué se necesita, hermanos, para aumentar la fe? ¿Qué necesito para qué? Para que ese granito de fe vaya, se desarrolle, crezca, se expanda, sea tan fuerte. ¿Qué se necesita? A ver, hermano, ayúdenme. ¿Qué se necesita para que una plantita crezca? O una semilla. A ver, ¿qué se necesita? Abonarlo, regarlo, cuidarlo y todo ese tipo de cosas que tiene que cuidarlo, todo, sol, aire. Pero hay una cosa que es fundamental que la mencionamos mucho allá. ¿Qué se necesita para la planta? Bueno, se necesita que esté sembrado. Se puede traer abono, cultivo, lo que quiera, pero si la semilla no está sembrada, no va a pasar nada. Tiene que estar sembrado. Tiene que estar sembrado. ¿Y sabe qué significa estar sembrado? Significa estar echando raíces. Significa estarme fortaleciendo. Significa estarme haciendo fuerte. Estoy desarrollando, estoy echando raíces. Raíces. Yo le pregunto, ¿cuánto quisiéramos estar bien plantados, hermanos? Bien plantados. Quisiéramos estar bien plantados, hermano. Y mire, lo principal, lo fundamental para crecer, hermanos, en fe, para crecer y desarrollarnos en la vida cristiana, fortalecernos en la fe, lo principal es estar plantado, estar sembrado. Es lo principal, hermano, porque de lo contrario no se puede crecer. Otra cosa, si somos un cristiano intermitente, uno no puede ser un creyente intermitente que por días sí, por ratos no, por días sí, por ratos no. Aquí se nos muestra en este pasaje que estamos mirando, plantarse es lo principal para empezar a ser. Plantarse es lo principal para crecer. Pero si no me planto y soy intermitente de aquí para allá, de allá para acá, por días sí, por días no, por días estoy que con todo animo a otro, pero por otros días estoy, como hemos dicho, tan desinflado, dice hermana Blanca. Se necesita estar sembrado, plantado. Y hablando de esto, un hermano que está bien plantado, bien sembrado, son esos hermanos que son un gran apoyo en la iglesia, en las iglesias. Esa gente que está bien plantada, bien sembrado, que se han plantado ahí, hermanos, son un gran apoyo. Son gente con la que se puede contar realmente. Son gente que está allí todo el tiempo y uno puede contar con ellos. Gente que se ha plantado. Esa gente es la gente que está desarrollándose en fe, está fortaleciéndose en fe. Hermanos, son gente que desarrollan carácter firme, que en los tiempos de dificultad, en los momentos que todo está bien, son los mismos. En el tiempo de que todo está bien bonito, el mismo santo, el mismo fiel, el mismo hombre de Dios. En los tiempos de dificultad, el mismo santo, el mismo fiel, el mismo hombre de Dios en todo tiempo. ¿Quiénes son esos que están plantados? Y estar plantado es fundamental para aumentar nuestra fe. Es fundamental para crecer en fe. ¿Cree usted que alguien que no está plantado va a crecer en la fe? Creyente de temporada.
Un creyente de temporada crece en fe. No, no es así. No es así. No es así. Debo concluir, hermanos. Debo concluir. Mire, necesitamos aumentar nuestra fe y hemos venido viendo que una primera razón por la que uno en las dificultades, en los momentos un poco turbulentos, la razón por la que nos amedrenta tanto, nos destruye tanto las dificultades de la vida, es porque les dijo Jesús ahí que estaban faltos de fe. ¿Cómo les dijo ahí en el 30? ¿Cómo les dijo? ¿Cómo no tenéis fe? En otras ocasiones les decía, hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo les decía? Los regañaba el Señor. ¿Se recuerdan, mis hermanos? Miren, entre menos fe, más grande problema. Entre más grande fe, me apodero del problema y lo sobrepaso. Por eso que los hombres de la Biblia, por eso la Biblia dice que Esteban era un varón lleno de fe, dice la Biblia. Cuando le estaban cayendo las piedras y todo aquello, el Señor le dijo, no tomen en cuenta el pecado de estos malvados. ¿Se recuerdan? Lleno de fe, hermano. Gente fortalecido en la fe. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? Fortalecidos en la fe. Fortalecidos en la fe estamos nosotros. El que está fortalecido en la fe, hermano, a veces le toca llorar, pero llora en el pecho de Jesús. Por experiencia, por experiencia. Si el momento es difícil, pero hay donde desahogar, hay donde derramar lágrimas, y después de ese momento uno se torna en un gigante para el momento. Estaba difícil aquello, pero fortalecido en el Señor. Señor, aquí estoy. Y uno se siente, hermano, que uno se siente tan fortalecido. La gloria sea para el Señor. Miren, hermanos, la importancia de aumentar nuestra fe. La importancia de fortalecernos en la fe, hermanos. La importancia de fortalecernos en la fe. Usted no va a persistir como un creyente verdadero en los caminos del Señor si no se fortalece en la fe. Si usted es inconstante, intermitente, no va a permanecer en los caminos del Señor. Los que se fortalecen en fe permanecen plantados, están firmes, están en desarrollo, están en crecimiento, están echando raíces hacia abajo. Hermanos, soportan dificultades. Están allí como un gran apoyo en las congregaciones. Si no me fortalezco en la fe que he abrazado, si no me fortalezco en esta fe del Espíritu Santo, en esta fe de Dios, si no me fortalezco en la fe de Dios, no voy a soportar, no voy a poder. Hermanos, nosotros estamos en el camino del Evangelio y este camino no se puede recorrer en nuestras fuerzas. Se necesita fortalecernos en la fe de Dios, mis hermanos. Necesitamos, hermanos, poner a un lado lo nuestro y decirle al Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor, en la fe. Miren, hay un pasaje que toco y cerramos. Nosotros necesitamos, hermanos, tomar la decisión que tomó Tomás. Nosotros necesitamos, si aquí hay varios Tomáses, usted necesita tomar la decisión que tomó Tomás. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Tomás, pastor? La siguiente. ¿Cuál fue la decisión que tomó Tomás? Tomás fue aquel, capítulo 20. Verso 24 hasta el 29 de Juan. Cuando Jesús ya había resucitado. Ya había resucitado Jesús. Y de repente Jesús se le apareció a todos los discípulos excepto Juan, porque no estaba en esa ocasión en el culto o en el momento de la oración. Perdón, dije Juan. Tomás estamos hablando.
Corroboro eso que dije ayer. Era Tomás, excepto Tomás. Y se apareció Jesús y le dio señales, le dio muestras y le dijo: yo soy. Y entonces todos los discípulos, contentos y emocionados, estaban allí. Ha resucitado el maestro, ha resucitado. Capítulo 20 de Juan, verso 24 hasta el 29, está lo que estoy diciendo. Y entonces, más tarde llegó Tomás y los discípulos le dicen: te la perdiste. Pero sabe, el maestro ha resucitado, el Señor ha resucitado. Y mire, aquel que estaba de poca fe, aquel que le faltaba fe, que le faltaba convicción, le faltaba fe, le faltaba fe. ¿Qué dijo Tomás? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Tomás? Mientras yo no tenga prueba, mientras yo no mire, yo no voy a creer eso. Pero nosotros lo vimos, Tomás, mira, lo vimos. Él vino, estuvo aquí, habló con nosotros, nos dio sus pruebas, lo miramos. A ustedes no les creo, dijo Tomás. ¿No es cierto que así dijo Tomás? A ustedes yo no les creo. Mientras no se me aparezca a mí, yo no puedo creer eso. Yo dudo de ustedes, dijo Tomás. Hermanos, y en medio de esas dudas, en medio de esos momentos donde no miraba lo que quería ver Tomás, lleno de dudas, lleno de incertidumbre y todo eso, tomó la decisión de quedarse. Y dijo: me voy a quedar dentro del grupo. La importancia de quedarse. Eso de andar, hermanos, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí, unos días aquí. No, aquí no me gusta porque me voy mejor. Plántese. Quiere crecer en los caminos del Señor, quiere desarrollarse, fortalecerse en la vida cristiana en fe. Plántese, siémbrese. Tome la decisión de Tomás. ¿Qué hizo Tomás? Se quedó allí. 8 días habían pasado. A los 8 días viene Jesús otra vez y se les aparece a todos, y ahora sí estaba Tomás. Y dice el Señor, sin mediar palabra, hermano, sin mediar palabra, derechito. Jesús se vino a Tomás y le dijo, ¿qué le dijo a Tomás? No estaba siguiendo él. Creí que estaba allí. Derechito se vino, ¿verdad, hermano? Y habló directo a Tomás. No, que no, Tomás le dijo: Tomás, ven aquí. Mete tu mano en mi costado. Tócame. Mete tu mano. Yo me imagino a Tomás medio avergonzado y no, pues ya no es necesario, algo así. Pero no, mete tu mano. Y Tomás mete la mano y se da cuenta. Y a Tomás no le quedó otra que caer de rodillas y decirle: Señor y Dios mío, perdóname, le está diciendo Tomás. Ese día Tomás se fortaleció tanto. Pero ¿cuál fue el beneficio? Se quedó sembrado, se quedó plantado, se quedó ahí. ¿Y qué significa quedarse plantado? ¿Qué significa sembrarse? Significa tomar la decisión de quedarse a ser parte de una comunidad, de quedarse a ser parte de. Yo ahí voy a estar. Esta es mi lugar. Ahí en la iglesia debo de estar. Yo voy a estar siempre ahí. Que pasen los años, hay dificultades, pero yo estaré firme. Yo estaré sembrado. Y esa es una de las formas de fortalecerse en la fe, hermano. Una de las formas de fortalecerse en este camino cristiano. Permanezca estable, permanezca en la iglesia, venga siempre, tome la decisión como Tomás de estar siempre ahí. Y aunque haya dispersión, aunque haya problemas, otros se vayan, usted no se vaya. Supere los momentos de dificultad, fortalezcase en fe, aguántese, desarrolle carácter firme. Bueno, ponga en pie, mis hermanos, oremos.
Si alguien se estaba pensando ir, así por así, solo porque las cosas están mal en la iglesia, o por cualquier otra, lo que se le ocurra, deje de andar con esas cosas. Plántese, siémbrese, desarrolle carácter, póngase firme. Aquí la obra del Señor tiene todos los programas para que usted crezca y sirva y se desarrolle tantas cosas. Oración, ayuno, le damos la llave. Si quiere los 7 días de la semana, ahí le damos la llave y pásesela aquí buscando al Señor. Hermano, para fortalecerse en fe, hay que sembrarse, hay que plantarse, hay que estar siempre ahí. Porque estamos viendo la importancia de la fe. No estamos fortalecidos en fe, igual que aquellos discípulos. ¡Ay, Señor, nos ahogamos! Señor. Sentían que se ahogaban allá en el medio de la tempestad. El llamado es para que nos afirmemos y fortalezcamos en la fe, hermano. Cierro. Ahora sí. Deje que pase el tiempo. Deje que pasen los años. Y usted siga siendo el mismo, firme, estable, de bendición, de apoyo, con más experiencia en la vida cristiana, con más carácter firme, con más determinación. ¿Qué pasa el tiempo? Usted siga siendo el mismo fiel, el mismo santo, el mismo hombre de Dios. Amado Señor, aquí estamos de nuevo, Señor, tu palabra. Esta es tu palabra, Dios mío, que otra vez hemos predicado la importancia de fortalecernos en la fe, Señor. Nos damos cuenta que entre más grande sea nuestra fe, vamos a superar las dificultades. Y entre más débil, más poca sea nuestra fe, los problemas y dificultades nos van a hundir, nos van a acabar y nos van a hacer apartarnos de tu camino. Señor, fortalécenos la fe, como dijeron aquellos discípulos, 17:5 de Lucas. Como aquellos discípulos te clamaron, te dijeron, fortalece nuestra fe, aumentanos la fe. Lo mismo te pedimos, ayúdanos a nosotros, Señor, pero también que pongamos de nuestra parte, impúlsanos a poner de nuestra parte, Señor, para que tú aumentes nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a esta congregación presente, bendice a todo el pueblo, Dios mío. Fortalécenos en fe, que no desmayemos, que no miremos atrás, que no nos volvamos del camino, que nos fortalezcamos, que sigamos adelante, que superemos pruebas, obstáculos y dificultades, Señor. Ayúdenos, Señor, ayúdenos. Fortalézcanos en la fe, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Vamos a participar de la Santa Cena, hermanos. Voy a tomar una lectura de la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 11, como siempre. Y mientras yo estoy dando lectura, voy a invitar a los hermanos que van a repartir el pan y la copa. Y ellos saben quiénes son. Pueden ir pasando. Y enseguida toda la congregación que también va a participar de Santa Cena, vaya pasando. Yo doy lectura y usted va caminando. Los 4 hombres que van a repartir los alimentos ponen de pie frente a los alimentos y van a hacer oración. Ustedes oran.